La noticia cayó como una bomba en la madrugada. Mientras el país intentaba entender los detalles del asesinato de Carlos Manso, una revelación estremeció por completo la narrativa del caso. Sus escoltas, aquellos que debían protegerlo con su vida, habían desaparecido momentos antes del ataque. No estaban en la escena, no se presentaron a declarar y sus radios quedaron en silencio justo cuando más se les necesitaba. Para muchos era una coincidencia trágica. Para los analistas, un movimiento demasiado preciso como para ser casual. Y fue entonces cuando Harfuch, firme frente a las cámaras, confirmó lo que ya sospechaban en inteligencia: los escoltas se fugaron. No renunciaron, no pidieron permiso, simplemente huyeron antes de que las balas callaran la voz de Manso. El anuncio detonó dudas inmediatas. ¿Por qué abandonar a su protegido minutos antes del ataque? ¿Quién los contactó? ¿Qué sabían? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y las respuestas parecían esconderse entre sombras demasiado densas. En el expediente preliminar aparecía una línea inquietante: los 2 escoltas habían sido asignados recientemente y su vinculación con Manso no rebasaba las 3 semanas. Ninguno tenía historial brillante, pero tampoco antecedentes graves. Eran piezas silenciosas colocadas en el tablero sin mayor escándalo. Hasta ahora. Según los primeros reportes, uno de ellos apagó su teléfono 40 minutos antes del ataque. El otro salió de su zona asignada con una justificación vaga que nunca fue registrada de forma adecuada. Las cámaras de seguridad mostraban que ambos se alejaron en direcciones distintas, dejando a Manso completamente expuesto. Los peritos confirmaron que la camioneta del líder social no tenía acompañamiento en los minutos finales de su recorrido. Iba solo, sin respaldo, sin vigilancia cercana. Justo el escenario perfecto para un ataque rápido y letal. Mientras el país procesaba la noticia, Harfuch explicaba que la desaparición de los escoltas no era solo un dato raro dentro de la investigación. Era una pieza clave que podía revelar complicidades internas y fugas de información a grupos criminales. La insistencia del funcionario resonaba en cada palabra: esto no fue un error operativo, esto fue una traición. Y es esa palabra, traición, la que encendió aún más las alarmas. Grecia Quirós, aún conmocionada por la muerte de su aliado político, reaccionó con dureza. Exigió que los escoltas fueran localizados y detenidos, asegurando que nadie abandona a su protegido sin una razón poderosa. Para ella, la fuga no solo mostraba cobardía, sino una posible orden directa de alguien que quería que la escena quedara limpia, sin testigos, sin estorbos. La revelación abrió una nueva línea de investigación. Ya no se trataba solo de quien ordenó el ataque, sino de quienes facilitaron que el crimen se ejecutara sin obstáculos. Los escoltas, ausentes y en fuga, se convirtieron en el epicentro de una trama que estaba por desdoblarse. Las primeras horas después del anuncio fueron un torbellino dentro de la SSPC. Mientras los peritos seguían procesando la escena donde Carlos Manso fue atacado, un equipo especializado en análisis digital comenzó a rastrear los movimientos telefónicos y geográficos de los escoltas desaparecidos. El objetivo era simple: reconstruir minuto a minuto lo que hicieron antes de abandonar a su protegido. Lo que encontraron no solo levantó sospechas. Reveló un patrón calculado que no parecía obra del miedo, sino de una decisión fría y anticipada. El primer escolta apagó su teléfono a las 20:58. Ese detalle, por sí solo, ya resultaba extraño. Ningún agente operativo desconecta su equipo en servicio, ni siquiera en horarios de descanso. Pero la situación se volvió más inquietante cuando confirmaron que el último mensaje recibido provenía de un número sin registro asociado a una red encriptada usada frecuentemente por operadores criminales. No había texto en el contenido. Solo una imagen negra enviada como archivo. Para los analistas, eso era un código, una señal silenciosa para ejecutar una instrucción previa. El segundo escolta mostró un movimiento aún más sospechoso. A las 21:13 abandonó su zona asignada con el argumento de verificar un posible vehículo sospechoso. Sin embargo, las cámaras de la zona demostraron que no realizó ninguna inspección. Simplemente manejó hacia una avenida principal y luego desapareció entre el tráfico.
Su teléfono siguió activo 15 minutos más y luego se apagó abruptamente. Antes de la desconexión, recibió 2 llamadas de la misma red encriptada detectada en el teléfono de su compañero. Era imposible ignorar esa coincidencia. Los analistas rastrearon también las rutas de los dos durante la última semana. Los patrones revelaban citas recurrentes en una misma ubicación, un estacionamiento solitario cerca de una bodega abandonada en las afueras de Morelia. Ese sitio ya aparecía anteriormente en investigaciones relacionadas con operadores de un grupo criminal local. Aunque no existían pruebas claras de reuniones, los horarios coincidían exactamente con momentos en los que Manso se quejaba de recibir amenazas o sentir vigilancia cercana. Cuando Arfuch recibió el primer reporte técnico, su expresión lo dijo todo. No había duda. Los escoltas no habían actuado por miedo. Habían sido contactados antes, posiblemente infiltrados desde el inicio. Eso explicaba por qué nunca reportaron anomalías, por qué no siguieron protocolos y por qué sus movimientos parecían coordinados. La traición no ocurrió esa noche. Había comenzado desde el día en que fueron asignados. Esa madrugada, el equipo de inteligencia concluyó que la fuga no era un accidente ni un acto impulsivo. Era parte de una operación mayor. Y ahora, con sus celulares apagados y su paradero desconocido, los escoltas se convertían en la llave para entender quién tenía interés en dejar a Manso desprotegido justo antes del ataque. Mientras avanzaba la investigación, los analistas comenzaron a reconstruir minuto a minuto la última ruta de Carlos Manso. Las cámaras de vigilancia, instaladas a lo largo de avenidas principales y calles secundarias, permitieron trazar un mapa completo de su movimiento desde que salió de una reunión privada hasta el momento exacto del ataque. En cada punto donde debía aparecer un vehículo de apoyo, no había nada. Ni luces, ni sombra, ni presencia de los escoltas. Era como si hubieran sido borrados de la escena, como si alguien hubiera asegurado que Manso avanzara completamente solo hacia su destino final. En un video captado a las 22:05, la camioneta de Manso avanza por una avenida poco iluminada. Normalmente, uno de los escoltas debería haber estado detrás, manteniendo distancia de protección. En la imagen no aparece ningún vehículo asociado. En otro punto, a las 22:14, una motocicleta se coloca a 2 autos de distancia, siguiendo la ruta de Manso. No parece agresiva, no se acerca demasiado, pero mantiene un ritmo firme. Esa misma moto aparece en otros 2 videos, siempre detrás de la camioneta, siempre en posición de vigilancia. Los escoltas, otra vez, no aparecen en ningún ángulo. En una cámara cercana a una farmacia donde Manso se detuvo brevemente, se observa algo aún más inquietante. Un hombre con gorra negra se acerca a la camioneta, observa discretamente el interior y luego se retira caminando. Los peritos determinaron que ese sujeto no era parte del ataque, sino un verificador. Alguien encargado de confirmar que Manso seguía solo y vulnerable. Su presencia coincide con el momento en que los escoltas ya habían abandonado completamente su puesto. Era la confirmación de que el operativo estaba coordinado y que la ausencia de protección no era casualidad. A las 22:26, en el último cruce antes del punto del ataque, se registra la prueba más contundente. Una de las cámaras del municipio muestra la camioneta de Manso pasando sola. En ese mismo cuadro aparecen las motocicletas que participaron en el ataque, estacionadas a un costado de la avenida, como si esperaran una señal. Segundos después, arrancan lentamente y se colocan en posición estratégica. Ninguno de los escoltas aparece en esa ruta, lo que demuestra que no fueron sorprendidos por el ataque. Simplemente no estaban ahí. Los analistas concluyeron que, sin la ausencia de escoltas, el operativo no habría sido posible con esa precisión. Los tiradores necesitaban un escenario limpio para actuar sin resistencia. Y eso fue exactamente lo que obtuvieron. El vacío total de protección, un vacío que no se explica con miedo, sino con colaboración. Para Arfuch, la reconstrucción fue la pieza que faltaba para confirmar que la fuga de los escoltas no fue una reacción, sino parte del plan. El mensaje era claro, alguien quería que Manso avanzara hacia ese punto sin ninguna posibilidad de defensa. Y lo lograron.
Mientras la reconstrucción de la ruta confirmaba la ausencia deliberada de los escoltas, otra línea de investigación avanzó con rapidez. Un equipo especial de inteligencia se enfocó en el pasado reciente de ambos agentes. La sorpresa fue inmediata. Aunque oficialmente eran escoltas certificados, su trayectoria mostraba huecos, inconsistencias y periodos de inactividad que no concordaban con el perfil requerido para asignarlos a la protección de una figura amenazada como Carlos Manso. Uno de ellos había sido dado de baja temporalmente por indisciplina, pero fue reincorporado sin explicaciones claras. El otro aparecía vinculado a trabajos de seguridad privada que nunca fueron declarados en su expediente. El detalle más inquietante surgió al revisar sus historiales telefónicos. En los últimos 30 días, ambos realizaron llamadas frecuentes a un número ubicado en una colonia controlada por un grupo criminal local. Ese número aparecía también en un expediente anterior relacionado con extorsión y cobro de piso, pero la investigación se archivó por falta de pruebas. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Los analistas confirmaron que ese número seguía activo y que, horas antes del ataque, fue empleado para enviar los mensajes encriptados que recibieron los escoltas. Otra pieza reveladora fue el análisis de sus movimientos bancarios. En su historial aparecieron depósitos inusuales en cantidades pequeñas pero constantes. No eran montos escandalosos, pero sí suficientes para despertar sospechas. Los depósitos provenían de cuentas que no estaban a nombre de personas físicas identificadas, sino de empresas fantasma ya detectadas en otras investigaciones de seguridad. Para los analistas, ese patrón era típico de agentes infiltrados que reciben pagos discretos para cumplir tareas específicas sin levantar alarma. También llamó la atención la conducta reciente de uno de los escoltas. Días antes del ataque, pidió permiso para ausentarse en repetidas ocasiones alegando problemas personales. Sin embargo, las cámaras de la zona demostraron que durante esos periodos se reunió con personas que no aparecían registradas en ningún organigrama oficial. Eran encuentros breves, siempre en lugares aislados y nunca dejaban registro. Esa rutina era clásica en operativos donde se coordinan movimientos externos con infiltrados internos. El segundo escolta presentaba un patrón distinto. No se ausentaba, pero tampoco realizaba reportes detallados como exige el protocolo. Su bitácora estaba incompleta, cargada de inconsistencias y justificaciones vagas. Los analistas concluyeron que esa falta de rigor no era casualidad. Era parte de una estrategia para ocultar movimientos o citas que no debían quedar registradas. Cuando Arfuch recibió el informe final, la conclusión fue contundente. Ninguno de los dos escoltas debió haber sido asignado a Manso. Ambos presentaban alertas que, en condiciones normales, los excluirían de cualquier servicio de protección. Sin embargo, alguien los colocó exactamente en ese puesto, en el momento preciso y en la situación perfecta para que su ausencia dejara el camino libre. Para el equipo de investigación, eso dejaba claro que la infiltración no era una posibilidad. Era un hecho. Cuando los investigadores analizaron nuevamente el domicilio de Carlos Manso, encontraron un detalle que en un principio pasó desapercibido. En un mueble pequeño de su sala, oculto detrás de una caja de documentos, había una microcámara conectada a una memoria externa. No era un sistema sofisticado, pero sí suficiente para grabar los últimos días del líder social. El hallazgo provocó un silencio pesado entre los peritos. Nadie sabía si Manso había colocado el dispositivo por precaución o si alguien más lo instaló sin su consentimiento. Lo que sí era claro es que ese video contenía piezas que podían cambiar el rumbo del caso. Al reproducir los archivos, las imágenes mostraban a Manso caminando nervioso por la sala, hablando por teléfono en voz baja y revisando constantemente las ventanas. En una de las grabaciones, horas antes del ataque, menciona que sus escoltas estaban actuando raro, que uno de ellos le dijo que todo estaba tranquilo, pero su tono sonaba forzado, casi mecánico. Manso comentó que sentía que algo no encajaba y que había decidido no avisar sus movimientos a nadie más. Para los analistas, ese fragmento demostraba que el líder intuía que la amenaza no solo venía de afuera, sino que podía estar dentro de su propio equipo. La parte más inquietante del video ocurrió aproximadamente 30 minutos antes del ataque.
Manso recibe una llamada y su expresión cambia por completo. Camina de un lado a otro, respira agitado y dice una frase que, vista con el contexto actual, estremeció a todos: ya se movieron, no están donde deben. Los investigadores concluyeron que esa frase se refería a los escoltas. El mismo Manso se dio cuenta de que lo habían dejado solo justo cuando más vulnerable estaba. En otro fragmento, se observa que toma un folder azul y lo guarda en una mochila. Ese folder no fue encontrado en la escena del ataque ni entre las pertenencias aseguradas. Para los analistas, ese detalle es crucial. Significa que Manso llevaba consigo información delicada que no aparece registrada. La posibilidad de que ese folder haya sido sustraído después del ataque se convirtió en una de las principales líneas de investigación. Si contenía nombres o pruebas directas, era material que cualquiera interesado en silenciarlo buscaría desaparecer. La última grabación quedó registrada menos de 15 minutos antes del ataque. Manso mira por la ventana, se ajusta la camisa y murmura: si no llego, ya saben por qué. Esa frase, repetida también en otras fuentes, confirma que el líder social sabía que estaba en riesgo inminente. No huía, no se escondía. Enfrentaba su destino consciente de que había tocado fibras demasiado profundas dentro de un sistema que no perdona a quienes se atreven a exponerlo. Cuando Harfetch vio los videos por primera vez, comprendió que el caso iba mucho más allá de la fuga de escoltas. Era un entramado donde varias capas de poder y traición se cruzaban. La microcámara escondida no solo mostraba miedo, mostraba claridad. Manso sabía demasiado. Y por eso lo dejaron solo. Mientras en Michoacán el caso seguía generando tensión, en la Ciudad de México se llevó a cabo una reunión de alto nivel en un salón blindado del Complejo de Seguridad Federal. Ahí se reunieron mandos de inteligencia, analistas especializados y personal jurídico para presentar un informe preliminar sobre la desaparición de los escoltas de Carlos Manso. El ambiente era denso. Todos sabían que el asesinato del líder social no era un hecho aislado, sino la punta visible de una red que combinaba intereses políticos, traiciones internas y la mano silenciosa de grupos criminales. El informe comenzó con un dato estremecedor. Los escoltas desaparecidos aparecían en al menos 2 investigaciones antiguas relacionadas con fugas de información en operativos nocturnos. Nunca fueron imputados formalmente, pero su nombre aparecía como referencia constante en situaciones donde criminales parecían anticiparse a movimientos oficiales. Ese antecedente, ignorado en su momento, ahora mostraba la magnitud del riesgo que representaban. No eran simples agentes incompetentes. Eran posibles infiltrados con historial indirecto de filtración. El segundo punto del informe provino del equipo de ciberinteligencia. Analizaron metadatos de los celulares de los escoltas y descubrieron que ambos se conectaron a redes privadas virtuales usadas por operadores de un mismo grupo criminal. La conexión se realizó en días distintos, pero siempre cerca de la bodega donde se les vio reunirse anteriormente. Eso confirmaba que la infiltración no fue casual ni improvisada. Había un contacto directo, una línea segura, un puente entre los escoltas y quienes planearon el ataque. Lo más inquietante llegó cuando se presentó un mapeo de las rutas de escape. Los analistas identificaron que, minutos después del ataque, 2 vehículos salieron de Morelia siguiendo rutas alternas fuera de cámaras municipales. Uno de ellos fue captado en un peaje rumbo a una carretera federal donde desapareció del registro. La hipótesis más sólida es que los escoltas iban en ese vehículo. No se fugaron caminando. No improvisaron. El escape estaba preparado desde antes de su asignación. En medio de la exposición, Harfuch cerró los ojos por un instante, como si procesara la gravedad del cuadro. Para él, no era solo un caso más. Era la confirmación de que alguien colocó a 2 infiltrados dentro del equipo de protección de un hombre que estaba a punto de destapar un problema político. La pregunta ya no era por qué se fugaron. Era quién los puso ahí y con qué objetivo. El informe concluyó con una advertencia. Si los escoltas estaban protegidos por una red más amplia, era posible que intentaran salir del país o esconderse en zonas donde el Estado no tuviera control total. Eso obligaba a actuar con rapidez. Para Harfuch, el mensaje fue claro:
Había que encontrarlos antes de que desaparecieran para siempre, porque en su silencio estaba la verdad sobre quien ordenó dejar a Manso indefenso. La orden fue clara. Desde las primeras horas de la mañana, unidades de inteligencia, grupos tácticos y agentes encubiertos comenzaron la búsqueda de los 2 escoltas desaparecidos. La instrucción era detenerlos con vida. No por protocolo, sino porque sus declaraciones podían revelar quién autorizó que abandonaran a Carlos Manso en el momento exacto en que sería atacado. La cacería se desplegó en carreteras, colonias conflictivas, terminales de autobús y entradas rurales. Sin embargo, desde el primer minuto, algo quedó evidente: los escoltas estaban recibiendo ayuda. Su rastro digital estaba limpio, demasiado limpio para 2 hombres que nunca mostraron habilidades avanzadas. El primer indicio de fuga calculada surgió en un taller mecánico en las afueras de Morelia. El dueño reportó que, horas antes del ataque, un vehículo gris sin placas entró para recibir una reparación rápida. El conductor no hablaba, solo pagaba en efectivo. Cuando los analistas revisaron la descripción, coincidía con uno de los escoltas. Lo inquietante fue que el mecánico recordaba que el hombre no estaba solo. Lo acompañaban 2 sujetos que parecían darle instrucciones. Ese detalle reforzó la hipótesis de que no actuaban por su cuenta. Eran piezas de una estructura más amplia. En otro punto del estado, una caseta de peaje registró un vehículo similar trasladándose hacia una zona donde operan grupos armados. La imagen era borrosa, pero mostraba claramente a 2 hombres en los asientos delanteros. El horario coincidía con la ventana exacta en la que se estima que los escoltas escaparon. Pero el rastro se perdió de inmediato. Las cámaras posteriores de la carretera no captaron el vehículo. Eso solo podía significar una cosa: cambiaron de ruta con ayuda externa, por caminos no vigilados. A media tarde, un agente encubierto reportó que en una colonia dominada por el vitamina circulaba el rumor de que 2 hombres habían sido llevados a una casa de seguridad. El informante no confirmó identidades, pero la descripción física cuadraba. La SSP se intentó ingresar de manera discreta, pero cuando llegaron, la vivienda estaba vacía. No había muebles, no había señales de ocupación reciente, solo colillas de cigarro y marcas de botas en el piso. Para los analistas, ese lugar había sido un punto de paso, un refugio breve antes de moverlos nuevamente. Lo más alarmante llegó al revisar cámaras en un tramo rural. Una toma de mala calidad mostraba un vehículo cruzando una brecha hacia un camino boscoso. El modelo coincidía con el vehículo sospechoso del taller. Aunque la imagen era insuficiente para confirmar identidades, el patrón indicaba que los escoltas se dirigían hacia una zona de control criminal, donde las autoridades federales no pueden ingresar sin previo operativo de alto riesgo. Para Arfuch, la conclusión era contundente. Los escoltas no estaban huyendo por miedo. Estaban siendo protegidos. Alguien con acceso, recursos y contactos les abrió una ruta de escape precisa. Y esa certeza transformó la búsqueda en una carrera contra el tiempo. Encontrarlo significaba exponer al actor que movió las piezas para dejar a Manso indefenso. Perderlo significaba que la verdad se hundiría en las sombras. Mientras la búsqueda de los escoltas se intensificaba, una filtración inesperada comenzó a circular en grupos cerrados de periodistas y analistas de seguridad. Se trataba de un documento interno que describía de forma preliminar el nivel de infiltración dentro de equipos de protección en Michoacán. El texto señalaba que los 2 escoltas de Carlos Manso no eran casos aislados, sino parte de un patrón creciente donde agentes recientes mostraban conductas inconsistentes, contactos sospechosos y movimientos financieros incompatibles con su salario. Aunque el documento no mencionaba nombres, el impacto fue inmediato. En Morelia se desató un clima de desconfianza entre mandos, como si todos temieran descubrir que alguien de su propia línea podía estar colaborando con grupos criminales. La filtración provocó que varias unidades internas comenzaran a cuestionar sus propios protocolos. Jefes de área solicitaron revisar expedientes antiguos, movimientos bancarios y conexiones telefónicas de agentes que habían mostrado comportamientos raros en las últimas semanas. Para algunos mandos, la desaparición de los escoltas fue una señal de que la infiltración llevaba más tiempo operando en silencio.
Esto generó roces internos y acusaciones veladas que complicaron aún más el trabajo de las unidades de investigación. Mientras tanto, en la calle, los rumores crecían. Comerciantes, transportistas y vecinos comenzaron a comentar que había policías que no eran realmente policías, sino operadores camuflados. El miedo se extendió rápido. Para muchos, el asesinato de Manso y la fuga de sus escoltas confirmaban que el crimen ya no solo operaba desde afuera, sino desde adentro. Ese temor se manifestó en llamadas anónimas a la SSPC donde ciudadanos aseguraban haber visto vehículos sospechosos rondando zonas donde Manso solía reunirse. Aunque la mayoría de esas alertas eran imposibles de verificar, mostraban un ambiente de creciente paranoia. Lo más delicado llegó horas después, cuando un mando medio renunció de forma repentina alegando motivos personales. Sin embargo, analistas detectaron que ese mismo mando aparecía en llamadas realizadas por uno de los escoltas semanas antes del ataque. Ese dato levantó sospechas inmediatamente. Harfuch solicitó una revisión a fondo de sus actividades y posibles conexiones. Nadie sabía si su salida era una reacción al escándalo o si buscaba evadir una investigación que se acercaba demasiado. La filtración también alcanzó a Grecia Quirós. Ella reaccionó con un mensaje contundente en redes, asegurando que lo que estaba ocurriendo demostraba que el caso de Manso revelaba una estructura profunda que llevaba años creciendo sin control. Su posición generó apoyo masivo, pero también la colocó nuevamente en el centro del fuego político. Para los analistas, la filtración no fue accidental. Alguien quería que el caos creciera dentro de las instituciones. Alguien buscaba generar desconfianza, dividir y confundir para dificultar la búsqueda de los escoltas. Lo que nadie sabía aún era si esa filtración provenía de un aliado desesperado o de un actor oscuro que estaba moviendo las piezas desde dentro. Mientras las tensiones internas crecían y la filtración sacudía a mandos y unidades de seguridad, un hallazgo inesperado surgió desde una fuente que nadie consideraba clave. Un analista joven, asignado a revisar grabaciones secundarias de cámaras urbanas, descubrió un video captado por una tienda de conveniencia ubicada a casi 1 kilómetro del punto del ataque. La grabación mostraba un vehículo gris estacionado durante varios minutos, con el motor encendido y luces tenues. A simple vista parecía irrelevante. Pero cuando hicieron zoom en la imagen, la sorpresa fue inmediata. En el asiento del copiloto se observaba claramente a uno de los escoltas desaparecidos. No parecía nervioso, no parecía apurado. Solo esperaba instrucciones. Lo perturbador ocurrió segundos después. Alguien se acerca al vehículo. Una figura alta, encapuchada, con la postura de alguien acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas. No se distingue su rostro, pero su forma de caminar y su posición frente a la ventana mostraban autoridad. Los peritos determinaron que esa persona entregó algo al escolta, posiblemente un teléfono desechable o una hoja con una ruta precisa. Tras recibir el objeto, el escolta arrancó el vehículo y tomó una avenida que lo alejaba del centro de Morelia. Esa imagen confirmaba lo que todos temían: los escoltas no huyeron a ciegas. Tenían quien los guiara. El análisis de ruta reveló algo aún más inquietante. El vehículo se dirigió hacia una zona donde operan casas de seguridad usadas para mover gente sin dejar rastro. Era un camino que solo conocen quienes han trabajado cerca de estructuras criminales o tienen información privilegiada. El movimiento no era improvisado. Era un traslado planeado para borrar cualquier posibilidad de ubicarlos vía cámaras municipales. En paralelo, otro equipo encontró un dato que cambió por completo la interpretación del caso. En la basura cercana al taller donde uno de los escoltas fue visto, hallaron un recibo arrugado con una marca que llamó la atención. Era un ticket de compra de una tienda de ropa ubicada en un centro comercial donde días antes se registró la presencia de un funcionario que recientemente renunció por motivos personales. El ticket no era una prueba directa, pero el cruce de horarios mostraba que el escolta y el funcionario estuvieron en el mismo lugar con diferencia de solo 13 minutos. Al reconstruir esa línea de tiempo, los analistas encontraron otra coincidencia. Ese mismo funcionario aparecía en registros antiguos de reubicaciones de personal.
Era alguien con capacidad interna para asignar escoltas, moverlos, justificar su entrada y salida y evitar revisiones profundas en sus expedientes. Con cada minuto, esa coincidencia dejaba de ser casual y se convertía en sospecha sólida. La noche cerró con una tensión palpable dentro del centro de mando. Los analistas sabían lo que implicaba la pista encontrada. Si un funcionario interno estuvo involucrado en la asignación de escoltas infiltrados, el caso ya no era solo criminal, sino político-administrativo. Tocaba fibras que muchos preferirían ignorar. Para Harfuch, el hallazgo no era una posibilidad. Era la pieza clave que explicaba por qué esos dos hombres fueron asignados justo a Manso y por qué desaparecieron con apoyo externo. Ya no quedaban dudas. Alguien desde dentro movió las piezas. El día terminó con una mezcla de rabia, desesperación y una sensación creciente de que el caso ya no pertenecía solo a Michoacán, sino a todo el país. Conforme el sol se ocultaba, los equipos de inteligencia continuaban analizando la pista que conectaba la desaparición de los escoltas con un funcionario interno. Para muchos dentro del gabinete de seguridad, esa posibilidad era la prueba final de que la traición no nació en la calle, sino dentro de una estructura que debía proteger a quienes estaban en riesgo. Y mientras la opinión pública exigía respuestas, Harfuch se preparaba para presentar el informe más delicado de su gestión. El documento que tenía sobre su escritorio no solo detallaba la fuga de los escoltas, sino la cadena de errores, encubrimientos y manipulaciones internas que permitieron que dos infiltrados fueran colocados en la protección de un hombre que había denunciado a operadores políticos y criminales. También mostraba cómo se quedó sin respaldo en el momento exacto en el que debía estar más protegido. Cada línea del reporte era un recordatorio de que la corrupción no opera solo en la calle, sino en escritorios, oficinas y decisiones discretas que cambian el destino de una persona. Mientras tanto, en Morelia, Grecia Quiró se mantenía firme frente a los medios. Ya no hablaba solo como aliada de Manso, sino como la voz que se negaba a permitir que el caso se diluyera en comunicados políticos. Exigía respuestas, nombres y responsabilidades. Sabía que la verdad era peligrosa, pero también entendía que el silencio era complicidad. Y aunque era consciente de los riesgos, su determinación no disminuía. Lo que ocurrió con Manso no podía quedar enterrado bajo versiones oficiales. El ambiente en el estado era tenso. En colonias donde Manso organizaba reuniones se colocaron velas, carteles y mensajes exigiendo justicia. Vecinos, comerciantes y líderes comunitarios comenzaron a compartir historias, rumores y detalles que ahora, con el contexto completo, mostraban que el líder social llevaba tiempo vigilado, seguido y aislado. Su asesinato no fue un impulso ni un acto aleatorio. Fue una operación precisa que requirió coordinación interna, infiltración y apoyo externo. En el centro de mando, los últimos análisis confirmaban lo que ya era evidente. Los escoltas no eran fugitivos improvisados. Eran operadores colocados para abandonar su puesto en el instante indicado. Y su desaparición no era una huida aislada, sino parte de un plan mayor. Encontrarlos podía revelar quién tenía la fuerza suficiente para ordenar su fuga. Perderlos significaba aceptar que la red que rodeaba a Manso seguía intacta. Lo que viene no será sencillo. La investigación avanzará hacia zonas donde política, crimen y traición se cruzan en un mismo punto. Y mientras esto ocurre, te invito a suscribirte, comentar y seguir esta historia. Porque lo ocurrido con Carlos Manso no es el final. Es apenas el inicio de una verdad que está empezando a salir a la luz. Y cuando salga completa, podría cambiar mucho más que un expediente. Podría cambiar a México.